Buenas noches, docentes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el flujo de divisas, remesas, inversión extranjera directa y deudas. Flujo de divisas. O mayormente conocido como mercado de divisas. En términos generales son activos financieros mantenidos por residentes de un país que constituyen una obligación por parte de un residente de otro país emisor de una moneda diferente. Las divisas están representadas por una gran variedad de instrumentos de crédito, entre los que se pueden mencionar los billetes, la moneda metálica en moneda extranjera, los cheques de viajeros en moneda extranjera, los depósitos bancarios en otros países, las letras de cambio internacionales giradas en contra de residentes extranjeros o cualquier otro derecho altamente líquido que se mantiene en contra de residentes del exterior. Las divisas se negocian en el mercado internacional de divisas, que es en donde se encuentran oferentes y demandantes, y establecen el valor de cambio de las monedas en que se van a realizar los flujos monetarios internacionales. El mercado es entonces el área en donde se compran y se venden las divisas. En el mercado se establece el tipo de cambio, que no es otra cosa que el precio de una divisa en términos de otra distinta. El mercado no se circunscribe a una determinada área geográfica, sino a todos los lugares en donde se lleva a cabo esa compra-venta de divisas. Este mercado tiene una estrecha vinculación con las transacciones económicas que tienen lugar de modo permanente entre las distintas naciones a nivel mundial. Transacciones que se acarrean a un intercambio continuo de activos. Este intercambio extranjero involucra al mismo tiempo la venta de un activo financiero denominado en una moneda y la compra de un activo financiero similar o diferente denominado en otra moneda. Las remesas. Una remesa en general se puede definir como el envío de dinero en efectivo, cheques o transferencias de un país a otro. O también una remesa se puede entender como una transferencia internacional de dinero, debido a que se envía de una persona a otra. Es internacional porque para hacer una remesa el destino del dinero debe ser distinto al país de donde se originó. Sin duda, el ingreso de divisas por medio de las remesas ocupa un lugar muy importante, especialmente en los países subdesarrollados, puesto que en estos países en donde se encuentra el mayor número de inmigrantes que salen a residir y a producir en otros países donde encuentran mejores oportunidades laborales. ¿Por qué las remesas se han incrementado? Resulta que tanto la tecnología como los medios de comunicación y de transporte han permitido que se dé una interconectividad de todos los países del mundo, por lo que se facilita el flujo de personas que migran de un país a otro por diferentes razones, particularmente con finalidades de estudio, negocio y trabajo. De la misma manera se incrementa la necesidad de enviar dinero de un país a otro. Estas transferencias de dinero ocupan un papel muy importante dentro de la economía internacional, mayormente en las economías que se encuentran en vías de desarrollo. ¿Qué debemos saber de las remesas? La mayoría de las remesas son enviadas por parte de trabajadores que han inmigrado a otro país buscando encontrar mejores oportunidades laborales que les generan un mayor nivel de ingreso. Luego, el ingreso de divisas que se produce por las remesas ayuda a mejorar la calidad de vida de los familiares de estas personas, pero además contribuye al desarrollo económico del país receptor. Además, los envíos de dinero por remesas también son utilizados por las personas que se dedican a los negocios, puesto que en algunos casos se tiene que pagar salarios de los empleados que son contratados en el extranjero o pagar facturas a los socios o empresas que están localizadas en el extranjero. Una de las ventajas de las remesas, aunque el ingreso de remesas en un país receptor genera los siguientes beneficios. Aumenta el ingreso de divisas. El aumento del ingreso de divisas en un país es muy importante porque permite que el tipo de cambio se mantenga a un nivel de precio adecuado, sobre todo en los países subdesarrollados. Esto implica a que se logre cierta estabilidad en el tipo de cambio. Reducción de la pobreza. Del mismo modo, se observa una reducción de la pobreza, especialmente porque las personas que reciben las remesas disponen de más dinero para poder gastar en servicios médicos y educativos. También se incrementa la inversión. Por esa razón, y se mejoran las condiciones. Las remesas también podrían presentar algunas desventajas, como estimula el deseo de trabajar, sobre todo en los núcleos familiares que tienen un ingreso considerable de remesas, motiva a ya no trabajar, fomentando el conformismo y poco interés por contribuir al sistema productivo del país.
Aumenta la dependencia económica. Especialmente en los países subdesarrollados, un gran porcentaje del Producto Interno Bruto está formado por el ingreso de divisas, lo que mantiene el ritmo de crecimiento del país. Por consiguiente, si por alguna razón se produce una disminución del ingreso de remesas, el país podría haber afectado su nivel de crecimiento económico. Para terminar, podemos afirmar que las remesas constituyen un componente importante del ingreso de las divisas en las cuentas nacionales de cualquier país, pero en mayor escala en los países subdesarrollados, o que sufren cualquier tipo de inestabilidad política, social o económica, puesto que esto obliga a sus habitantes a migrar a otro país buscando encontrar mejores oportunidades que en su país de origen no logran encontrar. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Yo en este caso les voy a hablar sobre la inversión extranjera directa. La IED, o inversión extranjera directa, se define habitualmente como una operación que involucra una relación de largo plazo en la cual una persona física o jurídica residente de una económica inversión directa tiene el objetivo de obtener una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra económica. Aquí existen dos tipos de partes involucradas. Le damos primero lo que son los inversionistas directos, que se conocen como en una entidad o grupo de entidades relacionadas que pueden ejercer control o ejercer un grado significativo de influencia sobre una entidad que es residente de una economía diferente. Por otra parte, tenemos las que son las empresas de inversión directa, que es una entidad sujeta al control o a un grado significativo de influencia por parte de la inversión directa. Si bien la IED o inversión extranjera directa puede ser realizada por individuos, en su mayor parte es protagonizada por empresas que son conocidas usualmente como empresas transnacionales o multinacionales, las cuales poseen una casa matriz en su país de origen y filiales localizadas en distintos países extranjeros. En el caso de América Latina, a lo largo de los últimos 30 años, la IED ha tenido un comportamiento disímil de dos ciclos de crecimiento sostenido. El primero ocurrió en el año 90 y el segundo entre el 2003 al 2002. Este último periodo de crecimiento fue interrumpido primero temporalmente por la crisis sistemática global desatada en 2008 y luego definitivamente con el fin del boom de precios. Así la IED arribaba a América Latina, que había alcanzado 200.000 millones anuales en 2011 a 2012, que a diferencia del 2008 que fue de menos de 150.000 millones. Ahora al hablar sobre las características de la inversión extranjera directa. Entre las características que mejor se definen este concepto podemos destacar las siguientes. Es una transferencia de capital, la realiza una entidad económica en un país extranjero. Habitualmente consiste en la adquisición de una parte de una compañía, pero puede también establecerse en una nueva empresa. Su fin es obtener beneficios y tener el control de una compañía. Los expertos consideran la adquisición de un mínimo de un 10% del capital social por considerarse inversión extranjera directa. No solo implica transferir recursos, sino implica del inversor de la empresa adquirida. No debemos confundir con inversión extranjera directa o con una simple inyección de capital. La siguiente diapositiva, por favor. Existen 4 tipos de inversiones extranjeras directas. Tenemos primero lo que es la inversión extranjera directa horizontal, que es aquella inversión que realiza una empresa en un territorio extranjero, y ello para operar en la misma línea de negocio que operaba en su país de origen. Imaginemos una tienda de ropa como Zara Grupo Inc., que abre una tienda en Nueva York en la Quinta Avenida. Luego tenemos lo que es la inversión extranjera vertical. Es aquella empresa que realiza una inversión en un territorio extranjero con el fin de deslocalizar parte de la cadena de valor. Imaginemos, bueno, por último, ahora tenemos lo que es la inversión extranjera directa conglomerada. La inversión extranjera conglomerada es aquella transferencia de capital que hace una empresa y ello con el objetivo de desarrollar junto a otra extranjera un proyecto distinto al proyecto que desarrolla en su tierra de origen y con un fin basado en desarrollar un proyecto nuevo conjunto. Y por último tenemos lo que es la inversión extranjera de plataformas. En este caso, opuesto a la anterior, es decir, aquella transferencia de capital que tiene con el fin de desarrollar de una actividad similar a la que desarrolla
tierra de origen y con el objetivo de incrementar la cifra de negocio de la compañía matriz. En este sentido, imaginemos que las empresas que invierten en México con el fin de vender su producto posteriormente en el mercado americano. La siguiente diapositiva, por favor. La inversión extranjera directa en Ecuador. La inversión extranjera directa en Ecuador se ha venido desarrollando a principios de los años 70, teniendo un mayor movimiento en el hallazgo de yacimientos petroleros, generando el más conocido boom petrolero que Ecuador haya generado una alta rentabilidad en la explotación de petróleo. La inversión extranjera directa en el país abre paso a un mejoramiento en las relaciones comerciales externas, ofrece estabilidad financiera, fomenta el desarrollo económico y mejora la productividad. En la última década, el Ecuador ha tenido un incremento del 0.3 veces de la inversión extranjera directa. En el 2008, según cifras del Banco Central del Ecuador, del 2019 detalla que Ecuador tuvo un ingreso de la inversión extranjera directa de de 1.057.155.20, siendo en transporte, almacenamiento y comunicaciones las actividades económicas con mayor inversión. Llegando al año 2008 con una inversión de 1.400.000, 0,30.145 en total, siendo la explotación de minas y canteras la que lidera su mayor ingreso, y los servicios comunales y personales con una baja. Por otra parte, la inversión extranjera directa en el tercer semestre del 2021 registra una importante caída en comparación al 2020. Y también al compararla con el 2019, se trata de un mal resultado que no refleja las políticas de apertura que ha mostrado el gobierno en sus primeros meses de gestión. Una de las iniciativas que se ha realizado del Ecuador en Open for Business en noviembre pasado, ya en el cuarto trimestre del año, es que de acuerdo con las cifras del Banco Central, en los primeros 3 trimestres del año, Ecuador registró 430 millones, una cifra menor de 985.5 millones obtenidos en el mismo periodo del 2020. En 2019, en los últimos primeros trimestres, se había alcanzado una inversión de 642 millones. Si se compara solo el resultado del tercer trimestre de los años mencionados, se encuentra que en el 2019 hubo una inversión por 152 millones, en 2020 de 531.1 millones y en 2021 alcanzó apenas un monto de 131.4 millones. Sobre el tema de la Secretaría de Inversiones, el Ministerio de Producción explica que si bien el Gobierno Nacional realiza a nivel interno, externo, gestiones tendentes de una mejora del clima nacional de inversiones, partiendo de un enfoque jurídico y la implementación de estrategias que fomentan la promoción, atracción y mantenimiento de inversiones. La mayoría de economías mundiales se han visto seriamente afectadas por el impacto de la crisis sanitaria por el COVID-19. El ente sostuvo que el efecto de la crisis sanitaria no se evidencia de manera inmediata en los resultados del flujo de inversión extranjera directa, dado que los proyectos están sujetos a un cronograma interanual de desembolsos. Es necesario también considerar que en el 2021 ha sido un año de transición del gobierno, situación que suele incidir en las decisiones de inversión y reinversión de capitales privadas nacionales y extranjeros. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Los de divisas de deuda. La deuda es una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica. La deuda es muy importante en los mercados financieros, ya que permite que la economía continúe funcionando, pero se debe considerar que es una obligación de pago frente a terceros y que por tal motivo, cuando no se puede pagar, se convierte en un problema grave. Su finalidad es la búsqueda de financiación. A veces el coste de financiación se hace más caro porque los inversores consideran que la compra de la misma tiene más riesgo por las probabilidades futuras de devolución. Entonces, exigen más rentabilidad por la tendencia de la misma a través de una prima de riesgo.
Siguiente. Objetivos de la deuda en moneda extranjera. Los objetivos son capitalizar a la organización mediante la adquisición de deuda en otros países, en la moneda del país en donde se está emitiendo, y normalmente este tipo de deuda se emite en dólares o bien en euros. Invertir en instrumentos de bajo riesgo que normalmente dan estabilidad y seguridad a la empresa de que sus inversiones no serán afectadas en un momento dado por la inflación local de sus países y que pueden convertir estos instrumentos en efectivo. La clasificación de instrumentos de deuda. Los diferentes instrumentos de deuda permiten tomar una mejor decisión y se clasifican de la siguiente manera. El tipo de emisor. Son las instituciones gubernamentales o instituciones privadas. La calidad crediticia. Mide el grado de inversión en base a las capacidades financieras del emisor. El plazo de inversión. Duración que tienen los diferentes instrumentos. La denominación de moneda puede ser la moneda local u otra moneda, dólares o euros. La tasa de interés, instrumentos que manejan una tasa fija o una tasa de interés variable, ya que serían las entidades financieras que lo dan. Por la geografía, instrumentos nacionales y otros extranjeros. Tales que son los bonos, los bancarios, los principales son pagarés y certificados de depósito. En los privados, los principales son papel comercial y eurobonos. Siguiente. La siguiente. Siguiente. Las características específicas. Deuda en moneda extranjera se define como la deuda en la que el valor de los flujos y saldos se fija en moneda distinta de la moneda nacional. De esta manera, todos los flujos de caja se determinan usando la moneda de denominación convertida de ser necesario a moneda nacional o a otra unidad de cuenta para fines de liquidación o compilación de cuentas. La moneda nacional es la del curso legal de la economía, emitida por la autoridad monetaria de esa economía o de la zona de moneda común a la que pertenece. Todas las otras monedas se conocen como monedas extranjeras, las que son diferentes a nuestro país. Según una economía que se use como moneda de curso legal, una moneda emitida por la autoridad de otra economía como el dólar de Estados Unidos o de una zona monetaria a la cual no pertenece, debería clasificar esa moneda como extranjera. Aún así, las transacciones locales se liquiden en dicha moneda. En el caso especial en que los pagos de intereses estén denominados en una moneda extranjera, pero los pagos del principal estén denominados en moneda nacional, que viene a ser la moneda del país, o viceversa. Solo el valor presente de los pagos denominados en moneda extranjera deben clasificarse como deuda en moneda extranjera. Los pagos de interés y principal de la deuda externa pueden estar vinculados a un índice de referencia que fluctúa a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un índice de tasa de interés de referencia variable, el precio de una materia prima u otro índice de precio. En este caso, la proyección de los pagos debería efectuarse usando el nivel de índice de referencia correspondiente al último día anterior del comienzo del periodo de la proyección, o si el pago está vinculado a una variación del índice de referencia. El cambio registrado correspondiente al periodo pertinente hasta el último día anterior del comienzo del periodo de la proyección, o el periodo pertinente más próximo para que él se disponga de datos. Siguiente. Se va a hablar sobre el artículo sobre la viabilidad de la deuda externa. En la mayoría de los países existe una diferencia fundamental entre deuda interna
y deuda externa, dada la institución legal del dinero como curso legal dentro de la economía nacional, por un lado, y por el otro la definición del dinero como la deuda contraída por las autoridades monetarias ante el público. La deuda interna puede en todos los casos ser cubierta en principio mediante la emisión de dinero, es decir, aumentando de una u otra forma la deuda de las autoridades monetarias. Cuando la confianza en la divisa nacional es débil y el Banco Central trata de adquirir la divisa extranjera contra su divisa nacional, pueden llegar a entrelazarse inextricablemente. Una crisis cambiaría con una crisis bancaria. Si a los bancos comerciales nacionales les es permitido obtener préstamos de fuentes externas con toda libertad, mientras que la autoridad monetaria o el Banco Central tiene la responsabilidad última de liquidar la deuda externa en términos de las divisas extranjeras en que esté denominada la deuda. Este ha sido de hecho el caso en varias crisis financieras recientes en el este de Asia y América Latina. Sin embargo, siempre y cuando el sector financiero nacional, el Banco Central incluido, pueda conseguir un préstamo del extranjero, las divisas foráneas requeridas alguna tasa de interés dada, es imposible que surja una crisis financiera. Cualquier obligación de deuda puede, de esta manera, ser cubierta contrayendo mayores deudas, incluso en un mercado de capital, que sería algo imperfecto, en el cual de la tasa de interés no está dada. Endeudarse más para cubrir las deudas preexistentes constituye un curso de acción que puede evitar la crisis financiera. La erupción de una crisis financiera provocada por el nivel inviablemente alto de deuda externa puede presentarse solo si los prestamistas extranjeros imponen al país endeudado un racionamiento en la cantidad, más que una limitación en cuanto a precio. Puesto en palabras más sencillas, los prestamistas extranjeros se verán en algún momento obligados a negar el otorgamiento de mayores préstamos, en lugar de simplemente elevar la tasa de interés de sus préstamos o acortar el periodo de vencimiento de las cantidades prestadas. En consecuencia, no son los términos y condiciones del otorgamiento de préstamo, es decir, la limitación en cuanto a precio, sino la negación de mayores préstamos, es decir, la limitación en cuanto a cantidad, lo que hace estallar una crisis financiera relacionada con la deuda. Uno de los problemas más graves de la globalización financiera surge principalmente de esta consideración. Los flujos de dinero caliente en la dirección antes descrita proporcionan a un país a menudo la opción de crecer más rápidamente y de cubrir sus déficits de cuenta corriente con flujos de capital, manteniendo por los prestamistas en instrumentos de deudas fácilmente vendibles. Siguiente, la siguiente. Ya, la referencia. Tenemos lo que es el banco de preguntas, que por ejemplo tenemos, ¿qué son las divisas? Las divisas son activos financieros mantenidos por residentes de un país y que constituyen una obligación por parte de un residente de otro país. ¿Qué involucra este intercambio extranjero? Este intercambio extranjero involucra al mismo tiempo la venta de un activo financiero denominado en una moneda y la compra de un activo financiero similar o diferente denominado en otra moneda. ¿Cómo definimos las remesas? Las definimos como el envío de dinero en efectivo, cheques, transferencias de un país a otro. ¿Cuáles son las ventajas de las remesas? Aumenta el ingreso de divisa, reducción de la pobreza. ¿Qué es una deuda? La deuda es una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus compromisos de pago. Siguiente. Por ejemplo, menciona la clasificación de instrumentos de deuda. Vienen a ser, por ejemplo, el tipo de emisor, la calidad crediticia, el plazo de inversión, denominación de moneda, tasa de interés y por geografía. Los principales instrumentos de deuda son gubernamentales, bancarios o privados. ¿Cuáles son las partes involucradas en la inversión extranjera directa? Las partes involucradas que encontramos en la inversión extranjera directa son
los inversionistas directos y las empresas de inversión directa. ¿Cuáles son los tipos de inversiones extranjeras directas que existen? Existen 4 tipos de inversiones extranjeras directas que son horizontal, vertical, conglomerada y la de plataformas. Mencionar 3 características de la inversión extranjera directa. No solo implica transferir recursos, sino la implicación del inversor en la empresa adquirida. Habitualmente consiste en la adquisición de una parte de una compañía, pero también puede establecerse una nueva empresa. No debemos confundirla con inversión extranjera indirecta o con una simple inyección de capital. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, son 3 temas importantes que básicamente lo que buscan mencionar es el ingreso y salidas de divisas, que se puede dar por el tema justamente de compra y venta de divisas, por el tema de remesas y por el tema de adquisiciones de deuda, ¿no? Todo esto igualmente relacionado con la balanza de pago. Bueno, las preguntas están sencillas, son fáciles de comprender y giran o están en torno justamente a esos 3 conceptos que habíamos revisado, revisado en esta noche. Bueno, no sé si han podido entrar a la plataforma. Yo les he asignado nuevos trabajos. Yo les pido que por favor en el tiempo que resta ingresen por favor a la plataforma y cumplan con los trabajos asignados para poder marcar las horas de trabajo correspondientes. Entonces necesito que revisen esa información. Yo me voy a excusar el día de hoy, en realidad estoy un poco delicado de salud, estoy con un poco con una especie de trancazo que me ha dado. Les pido por favor en lo que resta de la hora revisen la información porque hay tiempos que cumplir en los cuales deberán presentar la información. Muy bien a los chicos que presentaron, les agradezco por la presentación y en todo caso nos quedamos hasta aquí con el trabajo. No se olviden por favor de compartir la información con sus compañeros y con relación al trabajo también suban el trabajo, suban los resultados del trabajo en el espacio que se aperturó en la plataforma para poder registrar esto. Bueno, nos quedaríamos hasta aquí, les agradezco y buenas noches, jóvenes. Pasen bien. Gracias. Gracias.